Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. A lo largo de tu vida muchas veces nos hemos encontrado, cuando te duchas en la mañana o cuando te sirves un vaso de agua. De mí proviene un gran porcentaje del agua que abastece esa hermosa región que llamas hogar, el Valle de Aburrá. Soy Río Grande 2, un gigantesco embalse que se origina por la unión de varios ríos y quebradas. Recuerda, tu responsabilidad es cuidar las fuentes y hacer un uso eficiente del agua, porque cuando cuidas el agua, me cuidas a mí y cuidas la vida. EPM, por ti estamos ahí. Si tu lavadora suena como pista de reggaetón o tu horno hace corto como el beat de esta canción, ábrele la puerta a EPM, a tu puerta. Si la llama de tu gas no es azul como el cielo y tu calentador deja el agua como el hielo, ábrele la puerta a EPM, a tu puerta. Estamos de aniversario. Agenda tus servicios con EPM a tu puerta hasta el 20 de mayo y disfruta de los descuentos y promociones que tenemos para ti. EPM, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. Estamos, oyentes amables, en su programa Educación al Día, que se emite todas las noches a las 7:30, con repetición a las 12 del mediodía siguiente. Queremos informar a los educadores que hay una importante orientación en la circular 21, que se encuentra en la página de FECODE, sobre el qué hacer en estos últimos días de campaña electoral para llevar a la presidencia de la República a Gustavo Petro y a la vicepresidencia a Francia Márquez. Y a propósito del tema, vamos a dar a conocer hoy, vamos a reproducir un importante programa de la CUT referido al análisis de lo que está pasando y pasará en esta segunda vuelta de elecciones hacia la presidencia y vicepresidencia. Escuchemos este importante programa de la CUT. El día de hoy, la Central Unitaria de Trabajadores CUT quiere con ustedes hacer una mirada, un análisis al proceso electoral que se avecina en esta segunda vuelta. Pues bueno, nosotros tenemos conocimiento que frente al tema electoral existen varios métodos para hacer análisis, estudios sistemáticos que permiten, la elaboración de algunas teorías para saber por qué vota una persona o por qué no vota, en fin. Hay algunos que hablan de la parte motivacional individual, otros hablan de la instrumentalización, otros hablan de temas de costo-beneficio, la misma formación educativa, la pertinencia a una clase social, en fin, existen muchos factores, el entorno geográfico, la religión que profesa, muchos factores sociales y muchos factores sociológicos. Entonces, pues dentro de eso juega también temas como elementos de la política, de la economía, la racionalidad, y bueno, y ahora pues existen otros elementos como las redes que influyen en la votación. En ese orden de ideas, ¿cuáles creen ustedes que pueden ser los criterios, algunos criterios que cada uno tenga para explicar, que pueden mover al votante en esta segunda vuelta en la perspectiva que hay dos candidatos totalmente disímiles? Esa es como la primera pregunta. Y no sé si
si arrancamos con el compañero Danilo Sepúlveda de la misión de Observatorio Electoral. Danilo. Pues bueno, lo que nosotros hemos visto y lo que nosotros vimos precisamente en la primera vuelta presidencial fue un aumento en la participación de la ciudadanía en las elecciones. Esto yo creo que está impulsado por diferentes factores y un poco los resultados también demuestran pues esa no alineación de la ciudadanía con fuerzas políticas tradicionales, sino precisamente se desmarcan de esa, un poco de esa tradición, por decirlo así, que de la cultura política colombiana. También yo creo que un factor muy importante y algo que ha movido mucho a la ciudadanía tiene que ver precisamente, como usted lo señalaba, con la influencia de las redes sociales y con la posibilidad de acceder de manera mucho más rápida a información relacionada con el proceso electoral, pero también no solo a recibir esa información, sino también a multiplicarla. Y un poco también ahí hemos visto fenómenos un poco de desinformación que en últimas también ayudan a mover al electorado de alguna u otra forma. Entonces yo creo que un poco lo que hemos visto también con la desconfianza que se ha generado en relación con el proceso electoral, también ha sido una mayor necesidad de estar al tanto de lo que está pasando, de vigilar por parte de la ciudadanía y un poco de entender qué es esto que pasa en relación con la conformación del poder político, y yo creo que eso se ha terminado reflejando precisamente en un incremento leve de la participación ciudadana, pero que en todo caso es positivo, y también pues viéndolo de cara ya a la segunda vuelta presidencial, pues no solo, por ejemplo, estas semanas hemos tenido pues la confrontación de pues estas dos posturas o estas dos candidaturas políticas, sino además también un nuevo interés por parte de la ciudadanía, por ejemplo, en relación con el ejercicio de votar, pero en esta vez con votar por el voto en blanco, ¿no? Como está esta opción también disponible para la ciudadanía, y un poco lo que hemos visto es ese interés de la ciudadanía para saber, por ejemplo, qué pasa si yo voto en blanco. ¿Es verdad todos estos mitos que circulan sobre si se lo sumo al ganador o al perdedor, si se repiten las elecciones? Y creo que un poco también eso refleja ese interés, también refleja posiblemente una mayor motivación para participar de cara a la segunda vuelta presidencial. Gracias, Danilo. Muy amable. A lo largo de tu vida muchas veces nos hemos encontrado, cuando te duchas en la mañana o cuando te sirves un vaso de agua. De mí proviene un gran porcentaje del agua que abastece esa hermosa región que llamas hogar, el Valle de Aburrá. Soy Río Grande II, un gigantesco embalse que se origina por la unión de varios ríos y quebradas. Recuerda, tu responsabilidad es cuidar las fuentes y hacer un uso eficiente del agua, porque cuando cuidas el agua, me cuidas a mí y cuidas la vida. EPM, por ti estamos ahí. Si tu lavadora suena como pista de reggaetón o tu horno hace corto como el beat de esta canción, ábrele la puerta a EPM, a tu puerta. Si la llama de tu gas no es azul como el cielo y tu calentador deja el agua como el hielo, ábrele la puerta a EPM, a tu puerta. Estamos de aniversario. Agenda tus servicios con EPM a tu puerta hasta el 20 de mayo y disfruta de los descuentos y promociones que tenemos para ti. EPM, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. Esteban, en su criterio, ¿cuál es esa perspectiva en este escenario de la segunda vuelta? Por favor, active su micrófono y no lo escuchamos. Bueno, hoy lo que vemos es que para poder dar respuesta a esa pregunta hay que ver el escenario de cómo se movieron las elecciones dentro de los resultados, tanto a nivel territorial como lo que fue la misma lógica del abstencionismo. Si uno toma las votaciones de Gustavo Petro y de Rodolfo Hernández, se puede dar cuenta que el 72% de las personas que votaron por un cambio que no se sabe cuál es, ni cuál va a ser realmente en este momento. Porque ese porcentaje de personas que votaron dentro de esas dos dinámicas, votaron por el hastío a la política tradicional, porque ninguno de estos candidatos tenía el apoyo de esos partidos políticos que sabemos que tradicionalmente han gobernado en el país, la U, Cambio Radical, Conservador, Partido Liberal y más recientemente el Centro Democrático,
también representaban una opción distinta a lo que era el uribismo como lo conocíamos desde hace muchos años como proyecto político, que viene en una decadencia absoluta. Estamos ya en lo que es el posuribismo, en donde ninguno de estos candidatos tuvo las banderas dentro de su primera aspiración en primera vuelta de lo que era el uribismo como proyecto político asociado a temas de irse contra la reforma rural integral, irse contra temas de restitución de tierras, contra el acuerdo de paz. Ni siquiera Rodolfo Hernández en ese sentido pues ha planteado algún pronunciamiento en contra de eso, como lo era ese proyecto político, y pues Gustavo Petro, por supuesto, ha defendido más bien la implementación de ese tipo de dinámicas. Esta es una forma de entender cómo votaron las personas en primera vuelta y cómo en este momento puede marcarse esa dinámica del voto, de qué tipo de cambio quiere la gente. Un cambio dentro del cual pues se venía presentando por parte de Gustavo Petro una idea dentro de la que se tenía que dar un cambio de carácter progresista, que tiene unas banderas que están asociadas a lo que seguramente necesita el país, y por otro lado, un cambio dentro del cual Rodolfo Hernández ha planteado o ha entendido más bien un electorado sobre lo que quiere el país. De lo que quiere el país no necesariamente significa que es lo que se necesita en Colombia. Lo que quiere el país sobre tres temas fundamentales que fueron los mensajes que siempre envió: la lucha anticorrupción, el tema de la salud, la educación, y al final pues ya ha ido metiendo más todo este tema de vivienda y empleo. La estrategia comunicacional, pues, es lo que más le ha funcionado a Rodolfo Hernández, que es lo que va a motivar a la gente a votar por un hastío, por la política tradicional, incluso por la institucionalidad, en un mensaje muy efectivo que la gente, pues, realmente termina viendo ahí. Si uno ve una caracterización de ese electorado, puede entender que es la herencia, el 70% de las personas que están ahí es la herencia del uribismo, que son personas de derecha, conservadoras, que están cansados del uribismo, que tienen un hastío por la institucionalidad y que quieren un cambio que pues no signifique tanto riesgo seguramente dentro de sus canastas de valores y preocupaciones. Y por otro lado, los que están motivados dentro de lo que vienen de un proceso histórico, de luchas sociales, de comunidades indígenas, racializadas, movimientos feministas también, ambientalistas, etcétera, que buscan un cambio que tenga ese tipo de enfoques. Eso es lo que uno lo puede ver como la motivación de quienes han votado en primera vuelta por esas dinámicas. Pero lo que puede definir el voto, de lo que no hemos hablado, y es de 5 millones de personas que votaron por Federico Gutiérrez y 800.000 personas que votaron por Sergio Fajardo, seguramente va a ser, o tristemente va a ser, el tema del antipetrismo, por lo que podría significar un riesgo dentro de ese cambio, o el antiuribismo, de lo que se ha venido reencauchando dentro de la campaña de Rodolfo Hernández. Bueno, Pedro, ya escuchamos estas primeras opiniones. ¿Cuál es la pregunta o la opinión que usted tiene frente a esto? Sí, la situación se ha venido tornando bastante compleja. Se manifiesta o se dice que uno de los candidatos, como el caso de Rodolfo, ha venido copiándose del presidente de México, Labrador. En el caso de los principios que él utiliza acá en Colombia, y además de que no va a dirigir desde el Palacio de Nariño. ¿Ustedes cómo ven esa situación que se ha venido presentando? Y sobre todo, cuando se rehúsa a no participar en los debates. ¿Consideran ustedes que eso va contra la democracia? ¿O qué opinan frente a eso? Para el caso de Esteban Salazar y luego Danilo. Gracias, Pedro. Sí, esa pregunta es muy importante porque Rodolfo Hernández ha sido el trompo de poner de los analistas de este país, porque no logran entender ni comprender en dónde o en cuál es el marco en el cual usted puede comprender ese fenómeno. Un fenómeno de outsider, un fenómeno de un antiestablecimiento, un fenómeno de derecha, un fenómeno pues que es supremamente etéreo. Aquí se ha llegado a plantear una comparación incluso con el mismo Donald Trump, en una dinámica en la cual pues Estados Unidos no tiene ni siquiera un punto de comparación
con el estilo del sistema político electoral colombiano, lo cual ya de por sí es errado plantearlo de esa forma. Tiene más cercanía dentro de lo que sería comparativamente en discurso con lo que planteó AMLO hace un tiempo, de decir, bueno, aquí vamos a vender el avión presidencial, yo no voy a gobernar desde el tema del palacio, yo voy a gobernar para la gente pues pobre de este país, lo cual pues en el discurso suena muy bien, pero no resuelve los problemas estructurales y de fondo de temas de corrupción. Fernández prácticamente lo que le falta, por decir en su comparativo con el discurso de AMLO, es que pues vendan el avión presidencial. Y ya justamente hace 2 semanas estaban comprando otro, incluso por parte de la Fuerza Aérea. Yo, desde mi perspectiva, por lo menos que uno ve en el contexto internacional, yo lo tomaría como de repente de dos o tres personas que van a estar más cercanas. Una es el Nayib Bukele colombiano. ¿Por qué? Porque primero tiene una mucho más con las sociales, pues discursivamente se parece pues a AMLO dentro de lo que se ha planteado, pero también es un sistema político diferente al colombiano. En cambio, yo dentro de lo que pues, se ha planteado en el escenario, tenía más cercanía con el escenario de El Salvador y Nayib Bukele, que pues es un discurso totalmente antisistema, que incluso pues poco le importa el tema del ámbito de la rama legislativa y que además ha tenido un crecimiento exponencial dentro de sus redes sociales, específicamente en TikTok, donde Nayib Bukele se ha vuelto tan popular. Y por otro lado, pues otro comparativo, digamos, que se puede hacer también cercano, pero más sobre el tema de lo que sería su gobernabilidad, es lo sucedido con Pedro Castillo en Perú, quien, a pesar de no tener mayorías en el Congreso, pues ha planteado que va a tratar de gobernar de una forma por medio de decretos, por una forma en la cual pues realmente este sistema de pesos y contrapesos podría ponerse en riesgo. Respecto a la última pregunta que planteó Pedro, en efecto, el tema de que no haya debates en Colombia significa pues que se empieza a lacerar la democracia de facto, porque la ciudadanía no tiene información completa para poder entender cuál es esa apuesta del programa de gobierno a nivel técnico, a nivel programático de cada uno de los candidatos. Tristemente, pues no dio ejemplo tampoco Gustavo Petro en lo que hizo antes de primera vuelta, de no asistir a diversos debates, y pues ahora dentro del escenario de segunda vuelta presidencial, Rodolfo Hernández, quien según las encuestas lleva alguna ventaja parcial, empieza a aplicar la misma estrategia. Ese tipo de estrategias políticas tienen que empezar a evaluarse y a revisarse dentro del escenario de lo que es cuidar la democracia, que al final es garantizarle a la gente conocer de los candidatos lo que son las propuestas y las apuestas a nivel técnico dentro del escenario. Yo incluso a nivel personal propuse que si Rodolfo Hernández no quería participar y el voto en blanco aparecía dentro del tarjetón, a pesar de que no tiene validez jurídica, debería convocarse entonces al promotor del voto en blanco que participe en un debate, pero sin debate no nos deberíamos quedar. De lo contrario, vamos a tener una serie de monólogos por parte de los candidatos, en entrevistas atrincherados dentro de sus redes sociales, y la ciudadanía pues, no va a tener la posibilidad de controvertir ningún tipo de propuestas o de análisis. A lo largo de tu vida muchas veces nos hemos encontrado, cuando te duchas en la mañana o cuando te sirves un vaso de agua. De mí proviene un gran porcentaje del agua que abastece esa hermosa región que llamas hogar, el Valle de Aburrá. Soy Río Grande II, un gigantesco embalse que se origina por la unión de varios ríos y quebradas. Recuerda, tu responsabilidad es cuidar las fuentes y hacer un uso eficiente del agua, porque cuando cuidas el agua, me cuidas a mí y cuidas la vida. EPM, por ti estamos ahí. Si tu lavadora suena como pista de reggaetón o tu horno hace corto como el beat de esta canción, ábrele la puerta a EPM, a tu puerta. Si la llama de tu gas no es azul como el cielo y tu calentador deja el agua como el hielo, ábrele la puerta a EPM, a tu puerta. Estamos de aniversario. Agenda tus servicios con EPM a tu puerta hasta el 20 de mayo y disfruta de los descuentos y promociones que tenemos para ti. EPM, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. Pregunto entonces al Esteban Salazar sobre este tema. Rodolfo viene utilizando el discurso de no mentir, no robar, no traicionar y no la impunidad, que es el mismo discurso del presidente de México, que dice al respecto. Y sobre el tema del debate,
Creo que hay una confusión, yo soy Danilo. Danilo. Sí. Danilo. Pues bueno, respecto a la primera parte de la pregunta, pues digamos por la característica de la organización, pues nosotros no nos pronunciamos específicamente sobre los candidatos. Sin embargo, lo que sí hay que decir, y un poco retomando lo que decía Esteban precisamente, es que el fortalecimiento de una democracia y la posibilidad de que las personas cuenten con la información suficiente para tomar una decisión informada y plena sobre la opción política que desea elegir de cara a cualquier tipo de elección, pasa por la posibilidad de que haya un debate y un intercambio de ideas en la arena pública. Digamos, lo que nosotros vemos es que precisamente estos espacios que se convocan a través de los medios de comunicación, un poco para que haya esa controversia, para que haya esa exposición de las ideas, esos contraargumentos, son muy necesarios para una democracia, porque es a partir de ahí que se le dan las herramientas a la ciudadanía para que pueda tomar la decisión que mejor represente sus intereses políticos. Por eso un poco la invitación podría ser precisamente a contemplar este tipo de espacios con el objetivo de que se pueda contar con esta información necesaria con el fin de que la ciudadanía pueda elegir, porque un poco, claro, estamos en presencia de propuestas que se escuchan todos los días ante los medios de comunicación, pero tal vez este contraste de ideas también es muy necesario para que las personas puedan formar su criterio y de esta manera salir a votar el próximo 19 de junio. Jorge. Bueno, hay un fenómeno que es el fraude. El fraude. Hoy el país tiene aún en la cabeza que en la elección de Senado y Cámara hubo fraude, así, concreto. Y es aún más grave la situación cuando desde el 13 de marzo al 13 de marzo, a abril, a mayo, y vamos a llegar a 13 de junio. Y no hay resultado electoral concreto de ese parlamento. Hoy no se saben cuáles son los senadores en concreto ni cuáles son los parlamentarios. No ha habido un comunicado oficial que así lo diga. O sea, no hay resultados, no los conoce el pueblo colombiano, la ciudadanía. Ese es un tema. Pero el otro es aún más grave porque el gobierno no va a permitir la veeduría internacional que se está diciendo sotto voce que es posible que el programa que va a contar votos puede ir generando un techo para unos y quitando votos para otros, o pasarle los votos. El programa de las computadoras puede hacer ese juego. ¿Cuál es el criterio de ustedes al respecto y qué ha hecho la MOE en relación con este problema? Entonces, iniciamos con Danilo. Bueno, perfecto. Entonces, en primer lugar, pues hay que decir que desde la MOE, pues nosotros hacemos un monitoreo, un seguimiento a el proceso electoral mucho antes del día electoral. Digamos, nosotros hacemos todo el proceso de observación un año antes y pues teniendo en cuenta la situación que se generó precisamente entre las discrepancias entre el preconteo y los escrutinios, pues esto generó un clima de desconfianza en la ciudadanía, en las organizaciones políticas, que no pudo ser de alguna manera atendido rápida y oportunamente por las instituciones, porque, digamos, las explicaciones en relación de qué fue lo que pasó precisamente, por qué se dio esta diferencia, pues no fueron oportunas y esto conllevó a que se generaran propuestas como, por ejemplo, que se recontaran todos los votos a pesar de que eso no tuviera ningún fundamento legal. Nosotros, como ustedes lo pueden apreciar, si quieren observarlo en los pronunciamientos que ha hecho la MOE después del 13 de marzo, precisamente nosotros alertamos de esa discrepancia que había entre el preconteo y los escrutinios y que podía estar afectando a unas organizaciones políticas en particular. Nosotros de cara, pues precisamente a este proceso electoral, a las elecciones de primera vuelta y ahora de segunda
De segunda, pues estamos muy atentos a lo que está pasando. Nosotros hemos estado haciendo un monitoreo precisamente a partir de la información que entrega la registraduría a las organizaciones políticas y respecto a la cual la MOVE ha insistido en la necesidad de que se vaya ampliando este acceso para todas las organizaciones políticas, para todas las organizaciones de la sociedad civil, a la ciudadanía en general, para que se pueda hacer desde diferentes partes este control. Porque un poco lo que nosotros veíamos es que con esta, digamos, para este proceso electoral había un tipo de opacidad en cuanto a la información pública a la cual se tenía acceso, y eso restringía, por ejemplo, las posibilidades de que la MOVE hiciera en su momento un análisis a los resultados del sorteo de los jurados de votación para Congreso. Como nosotros lo expusimos en varios de nuestros informes, pues al no contar con esta información, pues tuvimos un poco que pues no concentrar nuestros esfuerzos en ciertos aspectos del proceso electoral. Si bien, digamos, para estas elecciones presidenciales no se cuenta con una auditoría internacional, lo que la MOVE ha insistido es que esa auditoría interna que está contratada en relación con estos software, que los resultados de esas auditorías sean públicos y de esta manera se pueda conocer por parte de las diferentes organizaciones políticas y de organizaciones como la MOVE y Carisma también, que ha estado impulsando todo un proceso de veeduría precisamente a los sistemas electrónicos que son utilizados por la registraduría en cada uno de los procesos que componen el certamen electoral. Entonces, un poco lo que nosotros hemos visto es que se presentaron estas inconsistencias en relación con los resultados del Congreso. Vimos una organización electoral que no pudo dar de manera oportuna y rápida las explicaciones y que a pesar de ello, pues ha adoptado en los últimos meses y a partir de esa experiencia algunos correctivos que ayudan precisamente a que se tenga un mayor acceso a la información y que de esta manera pues se pueda hacer una veeduría al proceso electoral. Entonces, yo creo que, digamos, en eso estamos enfocados precisamente en estos momentos. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.